Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal de Cramtech y bienvenidos también al primer curso de Excel que vamos a llevar a cabo en el canal de Cramtech. Va a ser un curso básico de Excel que sobre todo va enfocado para esas personas que no tienen conocimiento de esta herramienta o para personas que se están iniciando con Excel y tienen muchas dudas sobre el programa. Así que vamos a trabajar lo que yo creo que es lo más fundamental que debemos saber sobre esta herramienta. Y va a ser lo siguiente, conceptos básicos de Excel, para conocer un poco lo que vamos a trabajar con esta herramienta, las diferentes herramientas que nos proporciona Excel, cómo podemos abrir, guardar documentos, cómo podemos insertar diferentes funciones, cómo podemos también dar diferentes formatos a las celdas de Excel, ya sean las filas, las columnas, los números, y finalmente vamos a utilizar también lo que yo creo que es lo que se trabaja más en los inicios de Excel, que va a ser la suma, la resta, la multiplicación y la división. Digamos, trabajar de lo más básico a un poco más complejo, ¿de acuerdo? Esto sería lo que vamos a trabajar en este curso básico de Excel. Vamos a abrir la herramienta Excel, la tendríamos aquí, así que hacemos doble clic encima del icono y vamos a ver qué nos muestra en la primera ventana. Perfecto. Aquí, si os fijáis, tenemos diversa información, pero nos vamos a centrar en lo más básico, ¿no? En lo que yo creo que es lo más importante que debemos conocer sobre esto. Esto sería la primera pantalla que nos muestra Excel cuando nosotros abrimos la herramienta, ¿de acuerdo? Vamos a ver la parte de izquierda del programa, donde tenemos la opción de inicio, nuevo y abrir. Vamos a ver qué es inicio. Inicio sería la ventana que, como el bien dice que es inicio, que aquí nos mostraría diferentes opciones. Una, el libro en blanco. ¿Qué es el libro en blanco? El libro en blanco es cuando nosotros queremos iniciar un proyecto desde cero, ¿de acuerdo? Que no contenga ningún tipo de datos. Esta sería la opción. Si abrimos esta opción, nos va a aparecer una hoja de Excel completamente vacía, ¿de acuerdo? Luego tenemos diferentes opciones que nos muestra Excel, que serían la bienvenida a Excel, por ejemplo, tutoriales de fórmula, tutoriales de tabla dinámica, es decir, Excel también nos proporciona diferentes tutoriales para saber cómo funcionan las fórmulas, si queremos crear tablas dinámicas, si queremos hacer gráficos, pues Excel también tiene esos tutoriales, ¿de acuerdo? Y además, lo que yo creo que también es muy interesante conocer es que Excel tiene muchas plantillas. ¿Qué quiere decir que Excel tiene muchas plantillas? Me refiero a que si nosotros queremos realizar un calendario en Excel o queremos realizar facturas, pues no hace falta que nosotros perdamos el tiempo haciendo esas facturas en Excel, sino que Excel nos la va a hacer por nosotros. Es decir, ya tiene plantillas que podemos utilizar completamente gratis, ¿de acuerdo? Luego las vamos a ver y os lo voy a mostrar porque creo que es muy interesante conocer lo que nos proporciona y facilita Excel para no tener que hacerlo nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tenemos en la parte de abajo, vamos a ver qué significa recientes. Recientes nos muestran los archivos Excel que hemos trabajado anteriormente. Aquí, si os fijáis, tenemos diferentes archivos que son archivos que yo había trabajado horas atrás o días atrás, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver qué significa nuevo. Nuevo es cuando nosotros queremos iniciar un archivo nuevo de Excel, pues ¿qué opciones tenemos? Tenemos el libro en blanco, que lo habíamos comentado anteriormente, y aquí es lo que yo os había comentado, tenemos los diferentes tutoriales y las diferentes plantillas, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo quiero realizar, por ejemplo, una hoja de listas tareas semanales. Pues en cambio de yo perder el tiempo haciéndolo en Excel, él mismo me proporciona esa plantilla. Simplemente tenemos que hacer doble clic, ¿de acuerdo? Se va a descargar la plantilla y automáticamente, fijaros, Excel ya me ha proporcionado esa lista de tareas semanales y yo ya podría trabajar en ella, ¿de acuerdo? Perfecto. Voy a cerrar otra vez el programa. Voy a darle a no guardar, voy a abrir otra vez para seguir con los pasos que habíamos comentado. Perfecto, tenemos nuevo y ya si saltamos a abrir, ¿de acuerdo? Aquí sería cuando nosotros queremos recuperar un archivo que ya habíamos trabajado, ¿no? Abrir un archivo Excel que tenemos guardado, pues con esto de aquí, con la opción de abrir, podemos abrir ese proyecto y que se nos cargue en la herramienta de Excel.
Luego tenemos, dentro de abrir, los recientes, los que habíamos trabajado anteriormente, ¿de acuerdo? Luego tenemos diferentes opciones que tengamos en nuestro ordenador. Yo en mi caso tengo OneDrive. En este PC diferentes carpetas que tenemos en este ordenador. Si queremos agregar algún sitio más donde nosotros queremos abrir o recuperar ese archivo. Y examinar, que nos da la opción de nosotros ir a buscar el documento, dentro de nuestro ordenador. ¿De acuerdo? Así que esto sería lo básico que nos muestra Excel a la hora de que nosotros abrimos por primera vez la herramienta. ¿De acuerdo? Así que vamos a inicio y lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo nuevo. Por lo tanto, vamos a darle a nuevo y vamos a crear un libro en blanco. Simplemente le damos doble clic. Vamos a ver qué nos está mostrando Excel, pero primero de todo quiero remarcar dos términos que son muy importantes cuando hablamos de Excel. Uno es el término de libro y el otro es el término de hoja. ¿Qué es el libro y qué es la hoja? Cuando nosotros hablamos de libro, hablamos del archivo completo de Excel. Mirad, voy a hacer más pequeño el archivo y si os fijáis, esto de aquí, lo que estoy moviendo, esto se identifica como libro en Excel. ¿De acuerdo? Que si os fijáis, como aún no hemos guardado este archivo, no le hemos dado un nombre, Excel por predeterminado nos está escribiendo un nombre de este archivo para identificarlo, que sería libro 1. ¿De acuerdo? Así que cuando nosotros hablemos de libro en Excel, nos estamos refiriendo al archivo completo. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué es la hoja? La hoja es el conjunto de celdas que componen el libro. Es decir, aquí tenemos una hoja, ¿de acuerdo? Hoja 1, y la hoja 1 corresponde a todo este conjunto de celdas, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos añadir más hojas, pues simplemente, fijaros qué interesante, tenemos hoja 1, nos vamos a la parte derecha de la hoja 1, le damos un clic a la hoja nueva, en este símbolo de más, y automáticamente nos está añadiendo otra hoja, y así podemos ir añadiendo diferentes hojas para nosotros poder ir trabajando con diferentes hojas en un mismo libro. Por lo tanto, explicado y diferenciado de lo que son las hojas del libro, vamos a ver qué nos está mostrando Excel en este momento. Primero de todo, lo que vemos y lo que identificamos más claramente serían las celdas, ¿de acuerdo? Esto de aquí serían las celdas. ¿Cómo tenemos identificadas esas celdas? Pues esas celdas las tenemos identificadas con letras, que serían las columnas, ¿de acuerdo? Las columnas les identificamos con letras. Por lo tanto, la letra A sería la columna A, columna B, columna C, columna D. ¿De acuerdo? Y luego tenemos las filas, que las filas están identificadas con número. Por lo tanto, fila 1, fila 2, fila 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, si nosotros vamos y seleccionamos una celda al azar, por ejemplo, esta de aquí, sería la C3, fijaros en la parte superior donde tenemos el cuadro de nombres, nos está dando información de qué celda hemos seleccionado. Por ejemplo, si ahora cambiamos a la E3, automáticamente Excel nos está diciendo que tenemos seleccionada la celda E3. ¿De acuerdo? A la parte derecha, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la barra de fórmulas. Cuando nosotros escribamos más adelante una fórmula, la podemos escribir aquí o dentro de la celda. O simplemente, si seleccionamos una celda que contiene una fórmula, nos la va a escribir aquí. ¿De acuerdo? Nos la va a mostrar Excel. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Pasamos a la parte superior del Excel, que esto sería un poco como, digamos, entre comillas, sus hermanos Word y sus hermanos PowerPoint, ¿de acuerdo? Que tendríamos las diferentes herramientas de Excel. Así que vamos a empezar con la primera, porque ya os digo que en este curso básico vamos a trabajar lo que sería con el archivo y con inicio, porque luego las opciones de insertar, disposición de página, lo vamos a ver en cursos más avanzados, ya que en este caso, como he comentado anteriormente, vamos a trabajar sobre todo con los formatos de celda, insertar las formas de suma, resta, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a centrar con estas herramientas de aquí, ¿de acuerdo? Esto ya lo vamos a ver más adelante, no os preocupéis. Vamos a ver qué nos aparece en la opción de archivo, así que damos un clic y fijaros que la ventana que nos aparece es muy similar a la pantalla de inicio, ¿no? De cuando nosotros hemos abierto el archivo. Fijaros que en el lado izquierdo tenemos las mismas opciones donde está inicio,
nuevo y abrir. Pero ahora se han añadido diferentes opciones, donde tenemos información, guardar, guardar como y muchas más. ¿De acuerdo? En este caso, para este curso, lo más importante que debéis saber es el guardar como y el imprimir. ¿De acuerdo? Así que el guardar y el guardar como al final es lo mismo que como pasa en Word o en PowerPoint. Cuando nosotros queremos guardar un archivo, le damos a guardar y automáticamente nos guarda ese archivo, nos hace una copia de seguridad. En este caso, si nosotros aún no hemos guardado este archivo, es la primera vez, si le damos a guardar y a guardar como, nos va a hacer la misma función. ¿Por qué? Porque nos va a pedir un nombre y una localización en nuestro ordenador donde vamos a guardar ese archivo, ¿de acuerdo? Así que vamos a iniciar con guardar. Y si le damos a guardar, fijaros, como he comentado, automáticamente nos salta a guardar como. ¿Por qué? Porque Excel nos está pidiendo un nombre y una localización en nuestro ordenador. Por lo tanto, vamos a buscarla. Guardar como, vamos a examinar y aquí vamos a guardar el documento de Excel. En este caso, por ejemplo, voy a poner curso Excel tutorial. Perfecto. Y le doy a guardar. Cuando nosotros le demos a guardar, este archivo se va a guardar en esta localización, ¿de acuerdo? Si vosotros queréis cambiar localización, al final tenéis que ir a buscar la carpeta donde vosotros queréis guardar ese archivo, ¿de acuerdo? Le doy a guardar. Ya hemos creado, fijaros, cuando el archivo ya tiene un nombre asignado, fijaros qué interesante, en la parte superior de nuestro documento ya nos ha cambiado el nombre. Recordad que antes teníamos libro 1, ahora ya nos sale curso Excel tutorial. ¿De acuerdo? Vamos a volver a archivo y ahora si os fijáis, si yo le doy a guardar, como ya tiene ese nombre asignado, le doy a guardar, automáticamente me guarda el archivo. Ya no me está pidiendo una ruta de donde yo guarde ese archivo y un nombre nuevo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos guardar ese archivo, pero lo queremos guardar en otra localización? O queremos hacer una copia de este archivo y que se guarde en otra localización. Entonces, lo que debemos hacer es volver a guardar como, le doy un clic, me voy a examinar, voy a buscar, por ejemplo, en esta misma carpeta, pero le voy a cambiar el nombre. En este caso voy a poner el curso tutorial 2. Le voy a dar a guardar y si os fijáis ahora me ha cambiado el nombre del archivo. Ahora ya se llama curso Excel tutorial 2. ¿De acuerdo? Que si yo fuera a guardar como otra vez, examinar, fijaros que ya tengo dos copias de ese archivo. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a ver qué sería imprimir. Imprimir, al final aquí es donde nosotros configuraríamos nuestra impresora, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros queremos ir a imprimir ese archivo de Excel, pues tendríamos que venir a imprimir y daríamos a imprimir. Aquí en impresora, nosotros elegimos la impresora donde queremos imprimir el archivo, configuración, al final aquí si queremos la orientación vertical o horizontal, si queremos imprimir en una 4 o una 3, al final lo que viene a ser una configuración general de nuestra impresora. ¿De acuerdo? Explicado esto, vamos a volver a nuestra hoja inicial de Excel, vamos aquí, donde ya tendríamos nuestro archivo de Excel, y mirad qué interesante también, en la parte superior de nuestro Excel, aquí tendríamos el acceso rápido de diferentes herramientas. En este caso, fijaros que en la primera opción tenemos el guardar, ¿de acuerdo? Que esta función sería lo mismo que venirnos aquí y seleccionar la opción de guardar. Pero nosotros luego podemos añadir diferentes opciones. Fijaros que aquí tenemos esa flecha, le damos un clic y aquí podemos añadir diferentes opciones. Por ejemplo, enviar por correo electrónico. Fijaros que yo lo selecciono, pues aquí ya me sale esa opción. ¿De acuerdo? Al final aquí podemos añadir accesos rápidos y no tener que ir a buscarlos por dentro del Excel. ¿De acuerdo? Voy a quitarlo. Perfecto. Explicado esto, ya tendríamos lo más básico. Creo yo, no me dejo nada, de lo que serían un poco las opciones que tenemos dentro de archivo. Luego, ahora vamos a centrarnos en lo que serían dentro de inicio las diferentes herramientas, ¿no? Para darle formato. ¿Qué más tenemos interesante aquí? Sí, fijaros, aquí, igual que las otras herramientas de Word y PowerPoint, tenemos para si queremos alejar la hoja o si nos queremos acercar,
acuerdo? Esto sería exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir un archivo donde os tengo preparado diferentes ejercicios y vamos a hacerlos juntos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se trabaja, que yo creo que es de la mejor forma que uno puede aprender, ¿no? Así que vamos a ello, le voy a dar archivo, fijaros, le voy a dar abrir y vamos a buscar ese curso que os he preparado, examinar, curso básico de Excel, aquí lo tenemos, le doy a abrir y Excel automáticamente nos abre el archivo seleccionado. ¿Qué os he preparado en este archivo del curso? Fijaros, os he separado ese archivo en 5 hojas, ¿de acuerdo? Que la tenemos aquí debajo. La primera hoja va a ser la hoja de inicio, que esta hoja es donde nosotros vamos a practicar, vamos a trabajar juntos cómo podemos tratar los datos, cómo podemos insertar esos datos, cómo podemos modificar la fuente de esos datos, cómo podemos alinear y combinar, es decir, trabajar la alineación de esos datos y de las celdas y también cómo podemos cambiar el formato de los datos, ya sea de número pasar a fechas o número moneda, ¿de acuerdo? ¿Y qué es exactamente lo que vamos a trabajar aquí? Pues fijaros, os tengo otra hoja, que es la hoja de formato, que aquí os tengo preparada esa tabla y esta tabla es la que nosotros vamos a hacer juntos en la hoja de inicio, ¿de acuerdo? ¿Por qué he preparado esta tabla? Porque creo que esta tabla combina diferentes datos y nos obliga a tener que tocar todo lo que sea fuente, todas las herramientas de alineación y también los números, porque fijaros, tenemos el título que sería tienda online, pero aquí que estamos trabajando, trabajamos tanto la fuente, ¿no? Hemos modificado el texto en negrita, también hemos aumentado el tamaño de la letra, hemos dado un color de fondo y también hemos combinado y centrado el texto en las celdas, ¿de acuerdo? Lo que tenemos más, fijaros que en los datos tenemos datos ya sean números generales, texto generales, pero fijaros que aquí tenemos datos en formato de moneda o contabilidad. También tenemos datos que están en formato de fecha o también datos que están en formato de hora, que creo que son los más interesantes ya, que sean los generales, los que están en moneda, ya puede ser en euro, en dólares, en pesos y también en fechas y en horas. ¿De acuerdo? Así que con esto vamos a trabajar los aspectos más importantes a la hora de cómo podemos insertar un dato y darle diferentes formatos, ya sea en la celda o en el dato mismo, ¿de acuerdo? Una vez hayamos hecho esto, vamos a saltar a la hoja de la suma y la resta. Aquí vamos a trabajar, para mí, lo más básico, ya sea cuando entramos a nivel de sumas y restas, pero creo que es interesante, ¿no? Vamos a aprender cómo insertar ese dato y cómo tenemos que decirle a Excel que estamos haciendo una suma o una resta, ¿de acuerdo? Vamos a aprender cómo podemos sumar en horizontal, ¿de acuerdo? Celdas en horizontales, o también cómo podemos sumar en vertical, ¿de acuerdo? Y luego también haremos lo mismo con restas, es decir, restas en horizontal y restas en vertical, ¿de acuerdo? Luego, cuando ya hemos visto esto, vamos a complicarlo un poco y vamos a saltar a la siguiente hoja, donde vamos a trabajar la función suma y vamos a hacer qué tenemos que hacer o facilitar cuando tenemos una resta con diferentes datos, con bastantes datos, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a trabajar es, cuando trabajamos con muchos datos, qué herramientas nos da Excel para facilitar esa suma y esa resta. ¿De acuerdo? Una vez tenemos esto claro, vamos a saltar a la última hoja, que aquí trabajaremos la multiplicación y la división. La multiplicación igual en formato horizontal, en formato vertical y también la división en formato horizontal y en formato vertical. ¿De acuerdo? Y con esto cerraremos el curso básico de Excel, ¿de acuerdo? Luego ya continuaremos con cosas un poco más complejas, pero creo que en este curso con esto tocaremos ya bastante para saltar al siguiente nivel, ¿de acuerdo? Para mí lo importante es que queda este curso bastante claro. Dicho esto, volvemos a la pantalla de inicio, a la hoja de inicio,
Antes de empezar, es verdad que creo que no os lo he contado. Si os fijáis, en las hojas tenemos diferentes nombres, que si nos vamos en la hoja que habíamos abierto anteriormente, el archivo, perdonad, fijaros que tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, pero podemos cambiar esos nombres. ¿Y cómo lo hacemos? Fijaros, simplemente botón derecho encima de la hoja, primero le damos un clic, botón derecho, luego nos vamos a cambiar nombre. Le doy a cambiar nombre y aquí ya automáticamente puedo cambiar. Puedo borrar, le voy a dar y por ejemplo voy a poner inicio, igual que la otra, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos cambiado el nombre de esa hoja y eso podemos hacer con cualquier hoja que tengamos en nuestro proyecto de Excel. Luego también las podemos mover y cambiar. Fijaros que si yo selecciono esta hoja, la puedo desplazar. Fijaros la flechita que me está saliendo de color negro, ahora que tengo entre la hoja 2 y la hoja 3, ¿os veis la flecha? Pues si os suelto el ratón aquí, automáticamente me desplaza la hoja que la tenía como la hoja 1, me la ha desplazado entre la hoja 2 y la hoja 3. Y esto puedo hacerlo hasta la hoja que yo quiera, ¿de acuerdo? Hasta la posición que a mí me interese. ¿De acuerdo? Que no me acordaba antes y creo que es importante e interesante saberlo, sobre todo cuando estamos empezando con esto del Excel. ¿De acuerdo? Así que volvemos a nuestra hoja de Excel del curso. Y explicado esto, vamos a ver cómo iniciamos a hacer la tabla que os he preparado aquí en la hoja de formato. Lo primero lo que vamos a hacer es hacer el título. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos tenemos que fijar que esta tabla va de la columna B a la columna G. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ponerme encima de la columna B, ¿de acuerdo? En la celda, por ejemplo, en la fila número 2, si nos fijamos aquí, número 2, perfecto. De aquí, y vamos a escribir el mismo texto. ¿Qué texto teníamos? Tienda online. Por lo tanto, lo que voy a hacer es venir aquí, tienda online, y vamos a pulsar el intro. ¿De acuerdo? Fijaros que no se parece en nada a lo que tenemos en nuestra hoja de formato. Ahora nos toca a nosotros dar ese formato. ¿Cómo lo hacemos? Fijaros, primero de todo voy a seleccionar lo que sería el título de mi tabla y vamos a ver qué tenemos. Primero de todo, vamos a ir a la fuente, vamos a trabajar con la fuente. Tenemos Calibri, ¿de acuerdo? Por lo tanto voy a inicio, selecciono la celda donde nosotros hemos insertado ese texto y tenemos Calibri, perfecto, esto está correcto. Luego, ¿qué tamaño de fuente? 14, por lo tanto, ¿qué tamaño de fuente? 14 lo debemos cambiar. Seleccionamos 14, perfecto. Volvemos a formato. ¿Qué vemos más? Fuente lo tenemos en negrita. Por lo tanto, venimos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos que ponerla en negrita, lo que sería el texto. Seleccionamos la celda y lo ponemos en negrita. Ya hemos conseguido que el texto esté en negrita y sea el mismo que tenemos aquí. Pero ahora, yo lo que quiero hacer es que toda la celda de este título sea de la columna B hasta la columna G. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente, fijaros, selecciono la celda B y arrastro con el ratón, ¿de acuerdo? Pulsado la tecla izquierda del ratón, arrastro hasta la columna G. Fijaros que ahora tengo todas las celdas de la B a la G seleccionadas, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es combinar esas celdas, es decir, nos van a juntar de la celda B a la celda G y se van a convertir en una sola celda, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a la parte superior, siempre en inicio, recordad que estamos trabajando esto, en alineación y le vamos a dar combinar y centrar, ¿de acuerdo? Fijaros, le vamos a dar un clic, automáticamente ya tenemos lo que sería el texto en una sola celda, que va de la B a la G y está combinada con el texto, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí en el formato, fijaros que aquí ya tenemos el mismo resultado. Ahora simplemente lo que podemos hacer es cambiar el fondo de la celda, ¿de acuerdo? Vamos a darle un formato que el fondo de la celda sea de otro color. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la celda, nos vamos a ir al fondo del color, que sería color de relleno, abrimos y aquí seleccionaríamos un color para que sea parecido. Por ejemplo, voy a poner este de aquí, este azul, que seguramente va a ser muy parecido, va a ser el mismo. No, aquí lo tenemos más flojo, pero bueno, que al final tenemos que tener claro que
cómo nosotros podemos rellenar de un color esa celda, ¿de acuerdo? Fijaros que el tamaño de nuestras columnas no son las mismas que tenemos aquí, ¿no? Aquí son mucho más grandes. ¿Cómo podemos cambiar el tamaño de nuestras columnas? Pues mirad, muy fácil. Simplemente, si seleccionamos con el ratón entre la línea que separa la columna B y C, pues yo puedo mover el ancho de columna. Fijaros que arrastrando con el ratón yo puedo ir moviendo ese ancho de columnas. Pero si decís, Cramtech, me parece muy bien, pero yo quiero que tenga una distancia determinada, ¿no? Un ancho de columna determinado. Pues fijaros, si queremos hacerlo igual, venimos aquí, seleccionamos la columna y vamos a pulsar el botón derecho. Vamos a ir a ancho de columna y aquí nos está dando la información de qué ancho de columna tenemos en esta columna seleccionada. En este caso tenemos 10, así que le damos a aceptar. Voy a volver al inicio, me voy a ir a B y voy a hacer lo mismo, botón derecho, ¿de acuerdo? Ancho de columna y le voy a escribir un 10. Le damos a Intro. Ya tenemos el ancho de columna predeterminado, ¿de acuerdo? Que sería igual que este. Ahora simplemente lo que podemos hacer es hacer un ancho de columna parecido a estos de aquí, ¿de acuerdo? Así que voy a seleccionar este de ejemplo, voy a dar botón derecho, voy a coger ancho de columna, 24,43, en este caso yo lo voy a redondear y lo voy a poner como 24, por lo tanto, selecciono todas las columnas, como hemos hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Botón derecho, ancho de columna y aquí simplemente escribimos 24 y le damos a aceptar. Ya tendríamos nuestra tabla con las columnas, con el ancho de columnas determinadas, ¿de acuerdo? Y con esto ya hemos visto cómo podemos cambiar el ancho de columna, ya sea de una manera manual, ¿de acuerdo? El ancho manual, o también si queremos poner exactamente el valor del ancho, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a seguir con lo que sería el formato. Fijaros que si vemos aquí lo que sería la fila, la altura de la fila, podemos hacer lo mismo. Vamos a ver el alto de fila, ¿de acuerdo? Y tenemos 18,75. Así que si nos vamos a inicio, fijaros que hacemos lo mismo, podemos modificar la altura de una manera manual, ¿de acuerdo? O simplemente seleccionando, vamos a ir a alto de fila y vamos a poner, por ejemplo, en este caso 19, ¿de acuerdo? Y le doy a aceptar. Fijaros que automáticamente ya me ha modificado el alto de fila. Pero, ¿qué está ocurriendo? Fijaros que no sé si os habéis fijado bien, si yo esto lo desplazo, ¿de acuerdo? Fijaros con el texto, siempre se está quedando centrado. Cosa muy interesante que debéis aprender, siempre está centrado, ¿de acuerdo? Yo puedo cambiar el tamaño, perdón, la altura de la fila, pero siempre el texto se mantiene centrado. Y es algo muy interesante que debéis saber cuando estáis iniciando en Excel para que siempre visualmente quede bonito, ¿no? Que no quede un texto con un aspecto, digamos, que no sea bonito o no te entre por los ojos. ¿Con qué quiero decir con esto? Fijaros que al inicio, si yo en este caso, que aún no he modificado eso, yo desplazo la altura, fijaros con lo que os quería decir. Si os fijáis, esta celda sí tiene un texto dentro, pero no queda igual que la otra. ¿Por qué? Porque siempre se está manteniendo aquí abajo y no queda centrado y visualmente no queda también como queda de la otra manera, ¿no? Así que si volvemos a darle un formato parecido en la altura, ¿cómo podemos centrar ese texto? Fijaros, seleccionamos la celda, pero en este caso en alineación vamos a ir a estas opciones de aquí. Fijaros que aquí tenemos diferentes opciones y aquí lo que nos está contando es que el texto o el dato de esa celda se va a alinear o en la parte superior, ¿de acuerdo? Damos un clic, fijaros, yo ahora desplazo esa altura y el texto siempre se va a mantener en la parte superior. Si yo ahora le selecciono la opción de alinear en el medio, el texto o el dato siempre va a estar alineado en el centro. Y esta es la que siempre utilizo yo, ¿de acuerdo? Porque visualmente queda mucho mejor. Luego tenemos también, si queremos alinear a la izquierda, que esté centrado o esté alineado a la derecha. Fijaros que con esta opción lo que vamos a hacer es, en cambio de centrarlo arriba, en el medio o abajo, lo que vamos a hacer con esta opción es
centrarlo o a la izquierda, fijaros, el centro o a la derecha. ¿De acuerdo? Yo lo voy a poner centrado y esto lo voy a dejar como teníamos más o menos antes. ¿De acuerdo? Perfecto. Con esto ya habríamos visto cómo se trabaja el tema de alineación, que es muy importante a la hora de que nuestras hojas de Excel quedan bonitas, ¿no? Perfecto. Vamos a ver qué más podemos hacer y vamos a ver de introducir lo que sería las siguientes columnas, ¿vale? Yo para ahorrarme tiempo y no escribir una por una, simplemente lo que voy a hacer es copiarlo, ¿de acuerdo? Así que selecciono esas celdas, le voy a dar a botón derecho del ratón, perdonad, copiar, ¿de acuerdo? Me voy a ir a inicio, voy a ponerme en la primera celda, en la celda B, y le voy a dar a pegar, ¿de acuerdo? Pegamos y ya tenemos, lo voy a hacer un poco más grande, perfecto, ya tenemos el encabezado de las diferentes opciones de los títulos del código, descripción, unidades vendidas, lo que sería esto de aquí. Fijaos qué interesante, que no lo he comentado, si nosotros tenemos un texto de esta manera y queremos ajustar la columna al dato, simplemente si le damos doble clic entre medio de las columnas, ¿de acuerdo? Fijaros, doble clic, se ajusta automáticamente al texto. Esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Queda escondido el texto, doble clic, automáticamente se ajusta, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí al copiarlo ya tenemos hecho, digamos, lo que sería el contorno de la celda, ¿de acuerdo? ¿Cómo hemos hecho ese contorno? Lo vamos a trabajar con el título, voy a dar un clic y nos vamos a ir a fuente. En fuente, fijaros esto de aquí, esto es para trabajar el borde de la celda, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes opciones, lo voy a desplegar, tenemos solo que nos dibuje o nos remarque el borde inferior, que solo nos trabaje el borde superior, por ejemplo, selecciono esta opción, fijaros que solo me está trabajando el borde superior, en lo que serían los laterales no están remarcados, ¿de acuerdo? Pero yo, como quiero que sea toda la celda, le voy a dar a fuente, me voy a ir a bordes de las celdas y aquí voy a trabajar con todos los bordes, ¿de acuerdo? Perfecto, ya lo tendríamos hecho aquí. Luego nos vamos a ir a formato otra vez y aquí ya vamos a empezar a introducir estos datos de aquí, ¿de acuerdo? Yo voy a introducir una fila solo, ¿de acuerdo? Para no hacerlo tan largo y luego al final aquí vosotros que os quede claro, ¿no? Que entendáis cómo se pueden introducir esos datos para luego hacer tablas extensas de datos. Por lo tanto, primero de todo, vamos a insertar el número, ¿de acuerdo? Vamos a inicio, vamos a código y voy a insertar un código. En este caso, por ejemplo, 145. Fijaros que ocurre que al insertar ese código, si os fijáis, el formato no tiene nada que ver. Tenemos que cambiar la letra, calibrí, 12 lo tenemos centrado como os había explicado, por lo tanto vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos la celda, vamos a aumentar a 12 y vamos a centrarlo y a centrarlo. Ya lo tendríamos igual, ¿de acuerdo? Luego el borde de lo que sería de las celdas ya lo vamos a hacer al final, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Luego vamos a insertar bombas para jardín. Yo voy a copiar el texto para hacerlo más corto. Vengo aquí, bombas para jardín y lo mismo. Formato 12, lo deberíamos cambiar por aquí simplemente, cambiamos a 12 y siempre yo lo hago centrado. Luego el texto, si el texto os interesa más tenerlo a la izquierda o centrado o a la derecha, eso ya viene al gusto del usuario, ¿de acuerdo? A mí el texto normalmente siempre me gusta ponerlo a la izquierda porque si tiene diferentes dimensiones el texto, pues queda un poco raro a la vista, ¿de acuerdo? Luego vamos a hacer las unidades vendidas. Unidades vendidas, en este caso vamos a poner el 77, ¿de acuerdo? 77, perfecto. 77, cambiamos a 12, perfecto. Luego lo que vamos a hacer también es centrarlo y centrarlo. Si os estáis fijando lo que estoy haciendo, voy añadiendo el texto, pero cada vez, ¿de acuerdo? Tengo que ir a cambiar lo que sería el tamaño de la fuente y también lo que sería el alinear del dato dentro de la celda, ¿no? Lo estoy haciendo expresamente porque veáis que no se debe hacer así, es decir,
Lo hemos hecho de esta manera, pero lo que debemos hacer realmente, si os fijáis todo el rato es molesto, lo que debemos hacer es simplemente seleccionamos, fijaros, seleccionamos las celdas que nos faltan, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar el tamaño de fuente, 12, aquí lo vamos a poner centrado, y aquí también lo voy a poner centrado. Luego, si yo lo quiero cambiar, lo puedo cambiar. Pero de esta manera ya cambiamos todos los formatos de las celdas de una vez. Y no tenemos de ir cambiando una por una. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora ya me salgo de la selección. Y cuando selecciono ya tiene ese formato que a mí me interesa. Fijaros que el formato de estas celdas es el que he modificado ahora. Que si yo pulso o selecciono, perdonad, otra celda, fijaros que esta celda sigue como se ha creado al abrir el archivo, ¿de acuerdo? Así que precio de unidad, vamos a ver qué precio de unidad tenemos. Tenemos que este precio es de 13 euros. Voy a escribir 13, pero fijaros qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Que he escrito el 13, pero claro, Excel no sabe que esto es una moneda, que yo quiero ver que esto vale 13 euros. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí es donde tenemos que prestar atención y es un dato importante. En este caso vamos a trabajar con los números, ¿de acuerdo? Fijaros que yo si voy seleccionando, las diferentes celdas tienen un formato de número general, ¿de acuerdo? Que al final es lo que nos está mostrando aquí, algo general. Pero cuando nosotros queremos trabajar, ya sea con monedas o con fechas, debemos decirle a Excel que lo que estamos introduciendo en esta celda es con un formato de moneda, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es general, vamos a desplegar las diferentes opciones de número y vamos a ver qué tenemos. En este caso, fijaros que tenemos todos estos formatos. En mi caso y en el precio, yo voy a trabajar con la moneda, ¿de acuerdo? Le damos un clic y fijaros que automáticamente Excel ya me está mostrando que el valor que he introducido de 13 son 13 euros, ¿de acuerdo? Fijaros que tenemos más por aquí, le voy a abrir esta opción porque tenemos las diferentes monedas. Si yo quiero trabajar, ya sea con euros, sea con la moneda inglesa o con la moneda de vuestro país, pues simplemente la tenemos que ir a buscar por aquí, ¿de acuerdo? Perfecto. Luego nos vamos a ir a fecha de la última venta. Vamos a ver la fecha de última venta. Tenemos que se ha creado la fecha, perdón, se hizo el 26 de febrero del 2022, pero ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que aquí necesito decirle a Excel que el formato es una fecha, ¿no? En lo que voy a introducir. Por lo tanto, hacemos lo mismo, general, y vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos la opción de fecha corta y fecha larga. En este caso, vamos a introducir la fecha corta, ¿de acuerdo? Fecha corta, voy a introducir 26 del 2, del 02 del 2022. Le doy a intro y automáticamente Excel ya detecta que esto es una fecha, ¿de acuerdo? Perfecto. Luego vamos a ver cómo nosotros podemos introducir la hora, porque claro, si yo vengo aquí y le pongo que son las 12, Excel no me lo detecta como hora. Por lo tanto, tengo que hacer lo mismo. Vamos otra vez a número, a general, y en este caso vamos a buscar la hora. Fijaros qué está ocurriendo. Ahora mismo Excel nos está mostrando un formato de hora, pero yo no es lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero que Excel me esté mostrando esto de aquí. Por lo tanto, lo que debemos hacer es, una vez tenemos seleccionada la celda de la hora, podemos cambiar el formato en que se muestra esa hora. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la celda, nos vamos al desplegable y en este caso vamos a ir a más formatos de número. Automáticamente en categoría ya nos detecta que es la hora, pero fijaros el tipo. El tipo tenemos seleccionada esta de aquí, ¿de acuerdo? Pero a mí no me interesa. A mí la que me interesa, en este caso, o la que vosotros os interese, es buscar el formato con el que queréis trabajar. En mi caso va a ser este de aquí. Así que le doy a aceptar y automáticamente fijaros que Excel nos está mostrando la fecha con el formato que hemos querido, ¿de acuerdo? Y lo mismo puede pasar con la fecha, ¿de acuerdo? Si queremos cambiar la forma en que se muestre las fechas, las horas, cualquier tipo de número,
que tenéis que saber que seleccionando la celda, si nos vamos a la opción del desplegable, nos vamos al más formato de número, aquí tenemos las diferentes opciones, ¿de acuerdo? Aquí al final podéis seleccionar y probar las que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Dicho esto, ya podríamos darle formato al borde de celda, ¿no? Es decir, poner las líneas en negro, es decir, los bordes de color negro, por lo tanto, seleccionamos todas las celdas y volvemos a fuentes. Simplemente, como ya la tenemos seleccionada, fijaros que nos sale esta opción, le damos un clic. Damos un clic y automáticamente todas las celdas ya nos sale con los bordes de color negro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos más interesante? Si yo quiero añadir otra fila aquí abajo, podríamos empezar a escribir aquí, por ejemplo, 200, ¿de acuerdo? Pero fijaros que no tiene el mismo formato que la de arriba. Una opción sencilla es, imaginaros que yo quiero lo mismo aquí abajo, pero cambiando el número. Simplemente, si yo arrastro, fijaros lo importante que es, si yo selecciono una celda y la arrastro hacia abajo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaros que me está copiando el formato de celda. Fijaros qué interesante. Voy a tirar para atrás. Formato de celda número 11. No lo tenemos. Formato de celda, perdonad. Número del tamaño de la celda número 11. No lo tenemos alineado en el medio. Y tampoco lo tenemos centrado, ¿de acuerdo? Pero yo, al seleccionar una celda y arrastrarla, automáticamente el formato de la celda que he arrastrado me la está copiando en las celdas que he arrastrado esa celda seleccionada. Fijaros que ahora simplemente yo escribo 200 y automáticamente ya tiene el mismo formato que la superior. Por lo tanto, lo mismo yo podría hacer aquí. ¿De acuerdo? Yo aquí ahora podría poner, por ejemplo, me lo invento, motor, con el mismo formato, unidades vendidas. Aquí podría poner 80, precio de la unidad, y podríamos ir cambiando los precios y las fechas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, lo podemos cambiar a 20 y última hora de la venta. Podríamos poner, por ejemplo, aquí, cambiarlo y poner 3, ¿de acuerdo? Y con esto os explico cómo nosotros podemos arrastrar el formato a diferentes celdas, que no es necesario ir copiando y modificando todo el rato esas celdas, ¿de acuerdo? Y con esto creo que ya habríamos visto lo más básico de cómo nosotros podemos crear una tabla en Excel, cómo podemos insertar datos y darle diferentes formatos, ¿de acuerdo? Habríamos trabajado el combinar y centrar aquí en el título, también cómo rellenar lo que sería las celdas de un color, cómo podemos nosotros también cambiar el tamaño de las columnas y de las filas, si queremos centrar el texto y sobre todo si queremos dar diferentes formatos a los datos que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? También podemos ver que también podemos cambiar el texto, ¿no? El dato que está dentro de ese valor, de esa celda. Por ejemplo, si yo selecciono esto y esto lo quiero yo poner en rojo, pues me vengo aquí a fuente, lo selecciono en rojo y, por ejemplo, le pongo negrita. Pues también tenemos esa opción, ¿de acuerdo? Control Z, lo vuelvo para atrás. Y si os fijáis, hemos hecho exactamente lo mismo y vosotros lo que tendríais que hacer aquí es ir llenando vuestra tabla, ¿de acuerdo? Así que cerramos ya lo que sería el tema del formato. Si tenéis alguna duda o queréis que trabajemos algo más a fondo, pues me lo escribís en el comentario y hacemos un vídeo sobre esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver y vamos a centrarnos en la en la tercera hoja, que serían las sumas y las restas, cosas que son importantes y que se necesitan saber cuando nos estamos iniciando en Excel, ¿no? Que yo creo que es al final con lo que más trabajamos, lo que es insertar datos y las sumas y las restas de esos datos. Perfecto, vamos a ver y vamos a trabajar primero con las sumas. ¿Cómo nosotros sumamos celdas? Fijaros que tenemos la celda B3, ¿de acuerdo? Recordar que siempre nombramos, perdonad, la B4 siempre se nombra la columna y luego la fila. Tendríamos aquí B4. Tenemos tres celdas que debemos sumar y debemos sumar la celda de la columna A, la celda de la columna B y la celda de la columna C. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Lo haremos de la siguiente manera.
Hacemos doble clic sobre la celda donde nosotros queremos obtener el resultado de esa suma. Por lo tanto, en este caso va a ser en la celda E4, doble clic. Vamos a insertar el símbolo de igual, porque el símbolo de igual es el símbolo que nos indica que ahí vamos a hacer una operación o vamos a insertar una función, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recordar siempre el símbolo de igual es el que nos va a permitir realizar una operación o ya sea una función. Por lo tanto, símbolo igual. Y ahora simplemente, si hacemos una suma simple, lo que debemos hacer es seleccionar la celda del dato que nosotros queremos sumar. Por lo tanto, si queremos hacer A más B más C, lo que debemos hacer ahora es seleccionar la celda donde se contiene este valor, que en este caso va a ser este de aquí. Fijaros, hemos seleccionado la celda, la tenemos remarcada en azul y ya nos aparece aquí. Por lo tanto, ya tenemos la celda B4, ¿de acuerdo? Preparada para hacer la suma. Luego, ¿qué tenemos que insertar? Pues en este caso, como vamos a hacer una suma, vamos a insertar el símbolo de más. Insertamos el símbolo de más y ahora vamos a ver la suma del dato de la columna B. Por lo tanto, nos vamos en la columna B y seleccionamos el dato. Le damos un clic y ya tendríamos remarcada la celda y fijaros, celda C4 que corresponde a la celda C4. Luego le damos otra vez al símbolo de más y seleccionamos la celda de la columna C, que sería la D4. Perfecto. Le damos a intro y ya nos hace automáticamente la suma. ¿Por qué es interesante e importante hacer esto correctamente? Porque cuando tú haces una suma como esta, que estás sumando siempre los valores que contienen estas celdas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí nos está mostrando la celda, perdón, la fórmula de la celda que tenemos seleccionada, pues si nosotros simplemente aquí cambiamos el valor, como es una función que siempre nos está mirando lo que está ocurriendo en esas celdas, automáticamente se actualiza y nos pone el valor correcto. ¿De acuerdo? Cambio a 10, automáticamente se actualiza y me da el valor correcto, que sería 20. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo en la segunda fila. Aquí insertaríamos el símbolo de igual, vamos a hacerlo más rápido. A más B más C. Le doy a intro y ya tendríamos el valor obtenido. ¿De acuerdo? Pero fijaros, que es lo que os quiero explicar y hemos visto en la hoja anterior, que también lo que podemos hacer es arrastrar esa función. ¿De acuerdo? Podemos arrastrar lo que está sucediendo en esta celda en la celda de debajo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar de hacer aquí la suma. Ya veréis por qué. Seleccionamos la celda, arrastramos esa celda hacia abajo, hasta la celda que yo voy a hacer la otra suma, y automáticamente, fijaros qué ocurre, ya me ha realizado la suma. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque he arrastrado la suma que se estaba realizando aquí, la he arrastrado a la parte inferior. ¿Y qué ocurre cuando tú arrastras una suma como este? Pues que las celdas también me cambian. Fijaros que las celdas han pasado de ser B4, C4, D4 a B5, C5 y D5. Por lo tanto, si nos encontramos con esta opción, pues que sabéis que también podemos arrastrar la función, ¿de acuerdo? Y así no tenemos que ir picando una a una lo que sería la suma, sino que en la primera fila ya nos sirve para todas las otras filas. Perfecto, vamos a ver ahora si queremos hacer la suma en la columna, pues es exactamente lo mismo. Tenemos ABC, si yo quiero hacer aquí la suma, pues hacemos lo mismo. Seleccionamos la fila A, fila B, fila C. Le doy a intro y fijaros que A más B más C nos da 20. Y aquí podemos hacer lo mismo, cambio 11, por lo tanto 21. Y aquí podríamos hacer lo mismo, fijaros, si yo arrastro esta celda hacia aquí, automáticamente la fórmula se me copia en esta celda, pero también se me modifica que no está trabajando la C9, la C10, la C11, sino que pasa a ser la D9, D10 y D11. ¿De acuerdo?
Perfecto, vamos a ver cómo se hace la resta. La resta al final es lo mismo, pero en este caso, como ya debéis saber, se debe introducir el símbolo del menos. Por lo tanto, igual, vamos a seleccionar la primera opción, la A, menos, introducimos importante el símbolo de menos, segunda celda, menos, tercera celda. Le damos a intro y automáticamente ya tenemos aquí el valor 20 menos 5 menos 5, 10. Podemos hacer lo mismo aquí, igual, seleccionamos celda, menos, segunda celda, tercera celda, intro, y ya tendríamos la resta, ¿de acuerdo? Si aquí hago un 1, pues también se modifica. Voy a cambiarlo, voy a ponerlo 4, y con esto podemos hacer lo mismo que en la suma, ¿de acuerdo? Para que veáis que siempre funciona. Arrastramos y automáticamente ya me ha escrito la fórmula correctamente, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a hacer la resta en columna. Vamos a hacer lo mismo, 20 menos 5 menos 5. Le vamos a dar a intro, tenemos el valor de 10, es correcto, arrastramos la celda hacia el otro lado para que nos copie la misma fórmula, pero también arrastrando lo que serían las columnas, ¿de acuerdo? Y fijaros que tenemos el valor correctamente. Y con esto ya habríamos visto cómo podemos hacer sumas y restas de la manera más sencilla en Excel, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a ver qué ocurre cuando se nos complica un poco la hoja de Excel. ¿Qué quiero decir con esto? Si os fijáis, ahora simplemente lo que hemos realizado, hemos hecho una suma y una resta, pero simplemente poniendo el símbolo de la suma y el símbolo de la resta, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre cuando es más complejo y de golpe la hoja se nos llena de datos? Entonces tenemos que utilizar la función suma y vamos a ver qué hacemos con la resta, ya que la resta no tiene su función. Por lo tanto, saltamos a la tercera hoja y vamos a ello. Fijaros lo que os comentaba. Ahora lo que tenemos aquí es una tabla donde vamos a buscar la suma de unos datos y por el otro lado lo que estamos buscando es la resta de unos datos a un dato en concreto. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Imaginaros que si ahora hacemos lo que os he enseñado en la hoja anterior, sería lo siguiente. Nos situamos en la celda del total, le damos símbolo de igual y aquí lo que haríamos es seleccionar el dato, símbolo de más, seleccionar el siguiente dato, símbolo de más y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya se pone un poco más complicado, imagínate que ahora estás trabajando con muchos más datos. Claro, no es práctico que tú vayas utilizando esta fórmula de suma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que utilizar aquí es la función suma, porque al final Excel lo que nos hace o lo que nos proporciona son las herramientas que nos facilitan a la hora de trabajar. Hay que siempre pensar de esta manera, ¿no? Por lo tanto, vamos a buscar la forma de facilitar esta suma. ¿Cómo lo hacemos? Pues, como he comentado anteriormente, utilizando la función suma. Para introducir una función es de la misma manera, por lo tanto, símbolo igual, pero en este caso vamos a escribir la función suma. La función suma, como su nombre indica, es lo mismo, suma. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando yo empiezo a escribir una función, automáticamente Excel me muestra las diferentes opciones que coinciden con la función que estoy escribiendo. En este caso es la función de suma, por lo tanto le doy doble clic a la función de suma. Perfecto, fijaros que siempre que nosotros escribimos una función, Excel ya nos pide un contenido. En este caso, lo que nos está pidiendo ahora es que seleccionemos el rango de celdas que nosotros queremos sumar, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué rango de celdas queremos que nos sume? Pues simplemente de la celda D4 hasta la H4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, seleccionamos la primera celda que queremos que empiece la suma y con el botón izquierdo del ratón apretado arrastramos, fijaros que nos sale el contorno en azul, ¿de acuerdo? Arrastramos hasta la última celda que nosotros queremos que nos sumen esos datos. Fijaros, información interesante. Tenemos la función suma, se nos abre el paréntesis
¿Y qué nos está diciendo? Que la suma se va a realizar desde el dato que esté dentro de la celda D4 hasta la celda H4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se va a realizar esta suma de aquí. Por lo tanto, cierro el paréntesis, ¿de acuerdo? Y le damos a intro. Fijaros que automáticamente nos devuelve la suma total de estos datos. Y no hemos tenido que ir haciendo, como hacíamos antes, escribir el símbolo de igual, pulsar una celda, más, seleccionar otra celda, más y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora hacemos lo mismo que os he enseñado en la hoja anterior, por lo tanto podemos arrastrar la función hasta el final de la tabla, ¿de acuerdo? Hacemos lo mismo, arrastramos la función y fijaros que automáticamente la función suma también va desplazando esa función hacia abajo, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora simplemente puedo venir aquí y cambiar un valor, por ejemplo, a 111, ¿de acuerdo? Se me tendría que actualizar este valor, le doy a intro y automáticamente se me actualiza. Por lo tanto, la función nos simplifica el proceso a la hora de hacer una suma, ¿de acuerdo? También es lo mismo que hemos visto en la hoja anterior. La suma también se puede hacer en las celdas que estén en columnas, ¿de acuerdo? Simplemente hacemos lo mismo. Insertamos la función, seleccionamos rango de celdas, cerramos paréntesis, le damos igual y ya obtenemos el valor de la suma. Arrastramos igual de fácil y ya tendríamos esa función en todas las celdas de la fila 12, ¿de acuerdo? De estas de aquí. Perfecto. Vamos a pasar a la resta. ¿Qué sucede cuando trabajamos con resta? Porque la resta en sí no tiene una función. Fijaros, yo tengo aquí un material, unas unidades en stock, y yo lo que quiero es restar estas unidades, ¿de acuerdo? Podríamos hacer lo mismo de antes, es decir, selecciono aquí, igual, la de stock, y luego voy restando estas de aquí, ¿de acuerdo? Pero lo que he comentado no es práctico. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Pues aquí os voy a enseñar que se pueden combinar esas funciones, ¿de acuerdo? Para al final lograr un resultado. ¿Y cómo lo hacemos? En este caso yo lo que voy a hacer, fijaros, primero selecciono la celda del stock, ¿de acuerdo? Selecciono la celda del stock y ahora lo que voy a hacer es restar la suma de estos valores. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es restar el total de estas celdas a este stock. Por lo tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Seleccionamos igual al valor del stock menos la suma. Fijaros qué interesante, entramos aquí la función de la suma que hemos visto aquí arriba. Ahora simplemente seleccionamos el rango de celdas igual que lo que hemos hecho anteriormente. Cerramos el paréntesis y fijaros, le damos igual y automáticamente me da el valor de la resta. Hemos hecho celda de stock menos la suma de estos valores. Por lo tanto, no tenemos la función resta, pero combinando el símbolo de resta con la función suma, obtenemos este resultado. ¿De acuerdo? Y fijaros que funciona igual. Puedo hacer 140 y, si os fijáis, se actualiza el resultado restando, dándonos el resultado de 209. ¿De acuerdo? Fijaros, también podemos arrastrar esa función hasta el final de la tabla y automáticamente esa función se desplaza a las otras celdas, ¿de acuerdo? Esto es una parte un poco más compleja, pero lo que quiero que veáis es que Excel nos da muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Y nada, visto ya lo que es la suma y la resta un poco más complejas, vamos a saltar lo siguiente. Vamos a ver la última hoja, que es la multiplicación y la división, ¿de acuerdo? En este caso va a ser lo mismo de antes. Fijaros, vamos a ir a la multiplicación, pero en este caso necesitamos insertar el símbolo de la multiplicación. Dentro del Excel, ¿qué símbolo es el de la multiplicación? Vamos a ver, insertamos igual, seleccionamos la celda del 10 que la vamos a multiplicar por el 5. Por lo tanto, multiplicamos
insertamos el símbolo, perdonad, que sería el asterisco, y seleccionamos la segunda celda, ¿de acuerdo? Le damos a intro y automáticamente ya me ha hecho la operación. Arrastro abajo y ya tendríamos la fórmula arrastrada, o la operación, perdonad, arrastrada a la siguiente celda. Luego también en la columna hacemos lo mismo. Al final el proceso sería el mismo, ¿de acuerdo? Insertamos el asterisco, multiplicamos las dos celdas, tenemos el resultado. Arrastramos la operación y tendríamos aquí el resultado de la operación de la multiplicación de 4 por 4. Vamos a ver la división. La división, ¿cómo sería? Pues hacemos lo mismo, insertamos el símbolo igual. Vamos a ponernos aquí a seleccionar la celda del número 20. ¿Cómo dividimos? Pues insertamos la barra, ¿de acuerdo? La barra que la tendríamos inclinada, pues sería el símbolo de división. Y ahora simplemente seleccionamos la segunda celda, que sería el 5, le damos a intro y automáticamente nos hace la división. Arrastramos la celda para arrastrar la operación que estamos trabajando y automáticamente tenemos la celda con la operación ya pegada, ¿no? Perfecto, vamos a trabajar ahora con columna, sería lo mismo, hacemos A, dividimos y ponemos la celda de la letra B, ¿de acuerdo? Y tendríamos el resultado, hacemos lo mismo, arrastramos y definitivamente tenemos el resultado. Cosas importantes que quizás no he hecho y creo que son interesantes. Me podéis preguntar que por qué yo siempre estoy haciendo la multiplicación o la suma o la resta con celdas, no estoy escribiendo los números, porque las celdas, lo que hemos comentado anteriormente, al final, siempre que actualizamos el valor de esa celda, también se nos actualiza lo que sería la multiplicación o la división, ¿de acuerdo? Pero al final yo también puedo dividir simplemente números, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 10 entre 2 y nos devuelve lo que sería la división, ¿de acuerdo? Igual con la suma también la puedo hacer, ¿de acuerdo? También puedo hacer 3 más 4 y tendríamos el resultado de la suma. Al final esto no es importante, pero normalmente como nosotros trabajamos Excel y trabajaremos enlazando celdas, pues es como debemos utilizar, ¿de acuerdo? Y nada, ya habéis visto lo más básico de Excel, pero ya veréis que es muy complejo y cada vez que vayamos subiendo de nivel ya vamos a pasar a niveles que hay que estar más concentrado, ¿de acuerdo? Muy importante, os lo vuelvo a repetir, si tenéis alguna duda, queréis que repasemos algún contenido, que toquemos otras cosas, por ejemplo, a insertar, que veamos cómo podemos insertar un gráfico, pues me lo vais dejando en los comentarios y lo trabajaremos, ¿de acuerdo? Ya vamos a sacar un curso un poco más avanzado o un repaso o una actualización de este básico, ¿de acuerdo? Un poco depende de los comentarios que me dejéis. Dicho esto, también recordad que en el canal tenemos muchos vídeos sobre Excel. Por lo tanto, si tenéis dudas, mirad primero también los vídeos que tenemos en el canal. Tenemos vídeos de todo, de multiplicación, de sumas, de restas, de insertar gráficos, de hacer bases de datos, de sacar datos de una base de datos. Al final tenemos muchos vídeos, así que también aprovechad y que os van a ser muy útiles, ¿de acuerdo? Y dicho esto, espero que haya sido útil, que os haya gustado. Si ha sido así, os agradecería mucho un like y que si no estáis suscritos al canal y queréis seguir aprendiendo y seguir viendo este tipo de contenido, por favor suscribiros al canal y así no os vais a perder más vídeos como estos, ¿de acuerdo? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.